y si digo que sí, ¿cómo te encuentras antes de que empecemos la conversación? Muy bien, Lucía. Muchísimas gracias por invitarme. Pues es eh, me gustó mucho la invitación porque me gusta mucho la pregunta. Es una pregunta muy importante que siempre que siempre me planteo en muchas ocasiones. Ah, muy bien, pues va a estar muy interesante entonces ver qué es lo que escogiste compartir el día de hoy. Pero antes, te voy a pedir que te presentes con mi público. ¿Quién eres? Bueno, para empezar, me gusta mucho también que me recibiste como tuto, así me conocen mis amigos. Ujú, Muchas de las personas bueno, que también son mis amigos en Estados Unidos, ni siquiera saben que a mí me dicen tuto. Mi nombre es Ernesto Bassi ujú, y soy profesor de Historia de América Latina y el Caribe en Cornell. ujú. Soy de Colombia, nací en Barranquilla, llevo ya más de 15 años viviendo en Estados Unidos, de esos más de 10 en Ítaca. Eh, wow, ya casi 20 años en Estados Unidos, más de 10 en Ítaca. Ítaca ha sido el lugar donde después de Barranquilla, donde nací, en ningún otro lugar he vivido más tiempo que en Ujú, Ítaca. Y bueno, también aparte de ser profesor, pues también soy, soy papá, estoy casado, tengo 3 hijos, por, y creo que por ese lado familiar fue que nos conocimos tú y yo, Lucía. Mm. sí, ¿te acuerdas la primera vez que nos conocimos? Porque yo no. Mira, yo no recuerdo la primera vez, yo sé que lo que creo que estoy seguro es que la primera vez debió haber sido igual o muy similar a la segunda y quizás a la tercera, porque nos conocimos por medio de nuestra amiga en común, Adriana, y, Ajá, y estoy seguro que nos conocimos en uno de sus barbecues. sí. Eh, y, y aunque no me acuerdo en cuál de esos barbecues fue que nos conocimos, Ujú, pues ni siquiera podría saber si, no me acuerdo en qué año nos conocimos. Pero sí me acuerdo que hablé contigo, que hablé con tu esposo, Carlos. ujú. Creo que primero hablé con Carlos y después hablé contigo y me gustó mucho como hablar contigo. Hablé de libros, con Carlos hablamos un poco de política, un poco de ser inmigrantes. Eh, pues fue como, a mí me gustan esos son gratas sorpresas cuando uno pues va a una fiesta, a una reunión, a un barbecue, a un asado y, y hay alguien y conoce a alguien que es con quien es como un placer charlar, ¿no? Y eso me pasó contigo y con Carlos. Y después también creo pues muchas veces nos vimos simplemente al frente de mi casa. Ustedes pasaban caminando por ahí y nosotros Ujú, estábamos ahí en la puerta de la casa. Eh, ujú. sí. Tú de qué te acuerdas? Sí, lo mismo, nos hemos de haber conocido por Adriana Cárdenas, seguramente en uno de sus barbecues. Y bueno, siempre, sobre todo acá en Estados Unidos, encontrarse a alguien en una reunión, ya con que hablen español, y es Sí. así como siente uno una hermandad inmediata. Pero no necesariamente te puede caer bien la gente, digo, pueden hablar español y puedes sentir esa hermandad, pero ya que empiezas a platicar, no necesariamente te caen bien. Pero contigo y con Claudia, pues así, instantáneo, ¿no? Muy agradables. Tú eres muy, lo que le decimos en México, muy chispa. Tienes así como mucha vida y hasta para hablar eres muy animado y como que todo de lo que hablas y de todo lo que cuentas, siempre se mete uno así en tus historias, es muy divertido, tienes mucha luz y mucha vibra, muy buena onda. Entonces, bueno, pues sí. Y de hecho, nosotros conocimos tu casa por dentro, pero cuando ustedes se fueron a otro lado y la rentaron a una pareja de una ecuatoriana con un francés, Sí. algo así. Sí, sí, exacto. Eso fue en el 2017. Fuimos un año a Sevilla, Ándale.
como parte de mi trabajo vivimos un año en Sevilla porque, bueno, yo soy historiador, Ujú, hago historia de América Latina y el Caribe en el periodo colonial, mi, el sitio, el lugar, uno de los lugares donde más tengo que ir por cuestiones de trabajo y bueno, es un placer que el trabajo coincida bueno, con estar en un lugar tan bonito y tan chévere como Sevilla. Eh, pues me toca ir mucho a Sevilla porque allá queda el Archivo General de Indias, que es el gran repositorio de documentos sobre la historia que yo hago. ujú, Y Cornell tenía una oportunidad para que un profesor cuya investigación tuviera que ver con Sevilla pasara un año en Sevilla. Y y tú, bueno, sí, inmediatamente alcé la mano y me eligieron y fue una gran experiencia, no solo porque Sevilla es fantástico y siempre me ha encantado. eh, fue una gran experiencia vivir allá como familia y, ujú, y, y además profesionalmente, pedagógicamente fue también, todavía es mi experiencia pedagógica favorita porque logré hacer algo que en realidad es imposible en mis clases en Cornell. Tenía como parte de mi estadía en Sevilla, tenía que dictar dos clases, una clase cada semestre. ujú, Y en el primer semestre dicté una clase que dicto siempre en Cornell, una clase, digamos, de alguna forma estándar, América Latina colonial. Pero dictar América Latina colonial en Sevilla es absolutamente increíble porque pues la ciudad de alguna forma servía de salón de clase. ujú, Por poner un ejemplo, cuando en una de las clases que era sobre Cristóbal Colón y la configuración de su expedición, quiénes eran los marineros, pues dimos la clase caminando por un barrio de Sevilla que se llama Triana, de donde eran muchos de los marineros que fueron en los tres barcos de Colón. oh, Em, wow. en otra ocasión, la clase era sobre Bartolomé de las Casas y dimos la clase al lado del río Guadalquivir, al pie de una estatua de Bartolomé de las Casas. Em, Oh, Dimos clases en la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla pues es una iglesia, por supuesto, muy bonita, pero tiene también estas historias escondidas del colonialismo, ¿no? Es una iglesia que tiene lo que llaman el tesoro de la iglesia, ujú, es plata y oro de las Américas, de Potosí, de México, ujú, del suroccidente de Colombia. ujú, Entonces está ahí como una prueba un poco escondida del despojo que también es el colonialismo. También tiene algunos de los altares son hechos con caoba traída de Cuba, una madera súper bonita, súper ujú, resistente. Entonces, eso fue una experiencia increíble. Y para el segundo semestre en Sevilla, ujú. dicté una clase en la que introduje a los estudiantes al archivo. Entonces, la clase era Oh, básicamente, vamos todos al archivo de Indias, yo les daba unas guías previas sobre lo que iban a encontrar en el archivo, lo que no iban a encontrar en el archivo, sobre el shock de entrar al archivo, que es un shock muy claro y muy visual, básicamente porque alguien entra al archivo, sobre todo estudiantes pues, del siglo XXI que pues, saben mucho más de Google y de Internet que yo. ujú, Pero cuando entran al archivo, el primer shock es, bueno, ¿y cómo leo esto? Si pues es una letra manuscrita que puede ser difícil de leer. Pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para mí como profesor, para ellos como estudiantes y también me inspiró a continuar haciendo, como desarrollando pedagogías innovativas acá en Cornell. En esa clase montamos una página web, una exposición virtual en la ujú. que llamamos Hispania Global y ahí muestro los resultados de ese semestre de clase en el Archivo General de Indias en Sevilla. Qué padre. Bueno, pues
Ah, para que entiendan por qué se me ocurrió invitar a Tuto, a Ernesto, a este programa, ahí tienen una muestra. Interesantísimo. Y no sé si tú sí tenga que ver con este, pero bueno, pues vamos a entrarle y si no, luego ya los unimos los dos, porque está súper interesante. ¿Cómo me hubiera gustado a mí tomar clases contigo? Ya, o sea, si las clases de historia, nada más de historia hubieran sido como las que tú das, otra cosa hubiera sido. Bueno, a ver, Tuto, entonces, ¿cuál fue ese momento en tu vida en el que pensaste, y si digo que sí? Dijiste que sí y te lanzaste a hacer algo. ¿Qué fue? Bueno, pues de hecho sí tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, porque yo Ujú, no siempre fui historiador. ujú, De hecho, no sé si fue como un acto de valentía o de irresponsabilidad, pero mi, el momento en que dije que sí tuvo que ver con, bueno, y si digo que sí, a cambiarme de carrera. Entonces eso terminó siendo decirle que sí a convertirme en historiador, porque yo, mi trayectoria es como, yo creo que es una trayectoria un poco hasta convencional, en el sentido en que como yo creo que como todas las personas en este mundo, o la mayoría de las personas en este mundo, cuando yo tenía 17 años ujú, y estaba terminando mi colegio, pues yo fui un buen estudiante en el colegio, pero yo no tenía elementos para saber qué quiero hacer yo por el resto de mi vida, ¿no? ujú, Yo sabía que era muy bueno en matemáticas, yo sabía que me gustaba leer, ujú. eh, yo sabía que era, pese a que mis dos papás, mi papá y mi mamá son químicos, yo sabía que yo era bastante malo para la química. Eh, entonces, bueno, por lo menos sabía que química no iba a estudiar. Ujú, Eh, no era muy malo para la biología, hasta me gustaba, pero, pero también sabía que no iba a estudiar biología. ujú, Entonces, bueno, en todo caso, no sabía que iba a estudiar, ¿no? ujú, Y como en una ecuación un poco extraña. Yo mezclé que me gustaban las matemáticas con que me gustaba leer y decidí que eso era economía. Y yo me fui a estudiar economía. ajá, Y, 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 y no tengo muchísimas, ni siquiera tengo muchísimas quejas de mi estudio, de estudiar economía. ujú, Cuando tenía 17 años, me fui de Barranquilla a Bogotá a estudiar economía. De la universidad conservo los mejores recuerdos. Todavía mis grandes amigos son los amigos con los que viví y compartí en Bogotá. Eh, Todos ellos, creo, o la gran mayoría de ellos son economistas y están muy bien y son muy buenas personas, pero, pero yo vi muy pronto, yo creo que en el segundo semestre yo pensé, bueno, pero esto como que no me gusta. ¿Qué fue lo que no te estaba gustando de economía? Eh, me defraudó un poco recuerdo que muy pronto, quizás en el segundo o el tercer semestre, fue para mí evidente que esta economía iba a ser como una aproximación muy técnica o muy matemática o muy econométrica a la economía. Ujú, Y yo, y en mi concepción errónea, pues probablemente de lo que era la economía, ujú, pues no, sí, yo no pensaba que estudiar economía o que la economía fuera eso, hacer grandes regresiones econométricas. ujú. Y recuerdo que en algún momento pensé, pues hubiera estudiado matemáticas. Y creo que me hubiera gustado más. Ujú, Entonces, y entonces lo que empecé a hacer fue que empecé a tomar como otras clases, que de hecho eso me gustó mucho de mi universidad en Colombia y creo que en general en América Latina, sobre todo yo estudié en los noventas ujú, y creo que los currículums, los pensums eran como
eran como estrictos. Ujú, Como el primer semestre hay que tomar esto, el segundo semestre esto, y el ujú, tercer semestre esto si has tomado estas clases. ujú. Y, y mi universidad tenía como cierta flexibilidad y lo dejaban a uno tomar clases de otros departamentos. Y empecé a tomar clases de historia, historia de Colombia, historia de América Latina. Y ¿Por qué se te ocurrió tomar, o sea, de todo lo que había, por qué se te ocurrió que vamos a probar con historia? no lo tengo claro. Mm, Creo que en mi primero o segundo semestre tomé una clase de, creo que era de literatura colombiana y la disfruté mucho y, y en algún momento también, quizás en el segundo o tercer semestre, empecé a como a dedicar poco tiempo a estudiar economía y me quedaba como en la casa leyendo novelas y las novelas eran, había como un tema ahí de novela histórica mm, y, tampoco sé muy bien, creo que eso de la novela histórica me llevó a querer aprender historia de Colombia y América Latina ujú, y, y tomé un par de clases ujú, y me gustaron. También creo que recuerdo, sí, también es cierto que el pensum de economía tenía un par de clases de historia que eran obligatorias. Recuerdo ujú, una que se llamaba Historia de la transición del feudalismo al capitalismo. ujú. En general, era una de las clases más odiadas por todos mis compañeros economistas. A tal punto que no podía uno decir ahí muy libremente, no, pero a mí me gusta. Pero yo sentía como, bueno, no me desagrada para nada esto de pensar en como un tema, pues enorme, como la transición del feudalismo al capitalismo, Ujú, y pensar en como cómo se explica un proceso tan grande, cómo se explica un proceso que lleva décadas o siglos, ¿no? Eh, y sentí que me gustaba el proceso bueno, de ser forzado, porque no lo hacía voluntariamente, de ser forzado a sentarse a escribir una explicación sobre un proceso histórico. ujú, Y bueno, y el caso es que con esa y otras clases de historia de Colombia y América Latina colonial empezó como a gustarme, a tal punto que en algún momento pensé como, bueno, ¿será que estudio historia? Pero... eh, pensé en hacer como el doble programa, ujú, pero recuerdo que mis papás me dijeron, no, pues te toca terminar economía porque ya no hay cómo pagar dos carreras. ujú, Eh, y ahí también recuerdo que, bueno, teniendo como dudas sobre la historia, aunque no dudas en cuanto a. Francamente, yo no tenía ni idea sobre el tema de qué hace un historiador y cómo y qué trabajos consigue un historiador. Tenía mucho más claridad sobre qué hace un economista y cómo hay bastantes trabajos disponibles para economistas. ujú. Eh, pero un profesor, ya hacia finales de mi carrera, eh, profesor de América Latina del siglo XX, Heraclio Bonilla se llama. Él Leo Bonilla, Heraclio Bonilla. Heraclio Bonilla. Él no debe ni saber quién soy yo. Eh, pero él me influyó enormemente porque él me dijo, yo le dije que me estaba gustando la historia y que quería ser historiador y él me dijo que primero era importante como tener una idea más clara de lo que significaba ser un historiador, que él me recomendaba aplicar a una maestría Ujú, para que me diera cuenta de más o menos de qué es ser un historiador y para que me diera cuenta, para que decidiera si de verdad quería ser historiador. Y así lo hice y apliqué a una maestría y pero entonces espérame, ¿acabaste la carrera en economía? oh sí, acabé economía y y quedé con esas ganas de explorar más que era ser historiador. Pero entonces todavía no le había dicho que sí del todo a Ujú, ser historiador, ujú, porque tenía como ciertas dudas todavía. ujú, Eh,
por Espérame, y ser, antes de que entremos a la maestría en historia, ¿cómo le hiciste para aguantar todos los demás semestres y a partir del segundo, tercero ya decías, híjole, yo creo que economía ya no es lo mío? eh, pues tampoco fue muy difícil porque en la universidad para mí fue y esto es algo que incluso hoy en día comparto con mis estudiantes, porque pues sí, en la universidad uno estudia y aprende y se esfuerza. Y yo hice algo de eso, algo aprendí, algo me esforcé, Ujú, eh, pero ante todo, pues la pasé bien. Y, la pasé bien en que yo siento que en la universidad me hice, pues me hice adulto. Por primera vez viví solo, ujú, siendo semi independiente, porque mis papás me ayudaban todavía, pero yo vivía solo en Bogotá, en la gran ciudad, con mis amigos que venían de diferentes partes de Colombia. ujú. Entonces, eh, y por supuesto que yo me acuerdo de mis clases y mi clase de econometría y mi clase de la que mencioné, de transición del feudalismo al capitalismo, pero de lo que más me acuerdo es de la ciudad, de las aventuras en la ciudad con mis amigos. Ok. Entonces, es extraño, pero de alguna forma lo que estaba estudiando y estar en la universidad y las clases eran como estaban en segundo plano, lo más no hubiera importado qué estaba estudiando y si me gustaba o no. De todos modos, estaba viviendo solo en Bogotá y pasándola muy bien. Ujú. Entonces, Pues, aguantar no fue como, oh, qué acto heroico, aguantar y seguir estudiando algo que no me gustaba. Realmente, probablemente nada me hubiera gustado muchísimo. por la edad, por lo que decías al principio, de que a esa edad es súper difícil decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Exacto, eso creo, sí, sí. Ujú, Entonces, pero bueno, me graduó de universidad. ujú. eh, tal como, tal como promete la economía, conseguir un trabajo fue realmente fácil. Conseguí mi primer trabajo como economista y hacía algo que no me gustaba mucho, no me gustaba nada, pero me proporcionaba, bueno, era como mi primer sueldo como profesional ¿Qué y cada hacías? vez me Nomás de sentía pura más curiosidad. independiente. Trabajaba en la Secretaría de Hacienda de Bogotá, Mm. haciendo el presupuesto de la ciudad. Wow, ok. ¿Y entonces cuánto duras en ese trabajo antes de entrar a la maestría? Ahí duré 1 año y medio o 2 años. 2 años. Ahí duré 2 años. Un poquito menos de 2 años. Después de 1 año ya era como, bueno, este trabajo en realidad no me gusta. Tengo que ver cómo le doy un viraje a mi vida. Ujú, Porque, y ahí sí ya me estaba gustando más la historia, ya considerándola como seriamente. Seguía leyendo muchas novelas de literatura latinoamericana y leía cada vez más, cada vez con más seriedad, leía historia. ujú, Y ahí seguí el consejo de mi profesor de universidad. Él me dijo, los mejores programas de maestría en historia de América Latina están en Estados Unidos y en Inglaterra. Y yo recuerdo que yo dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué los latinoamericanos tenemos que salir de América Latina a estudiar? Y ujú. él me dijo, pues así es y además es una experiencia de vida también muy divertida. Y pues apliqué a unas becas y créditos del gobierno colombiano y me fui a estudiar a Londres. A Londres. Sí, Ok. me fui a hacer una maestría, se llama, pues una maestría en estudios latinoamericanos, pero mis clases fueron siempre de historia. Ujú, Eh, y fue un año y medio en Londres, que, en el que, era un momento importante porque realmente mi profesor tenía razón. Podía encantarme la historia o podía no, bueno, no gustarme o no apasionarme. ujú, Y en realidad me apasionó. ujú, Me apasionó a tal punto que bueno, cuando hice mi maestría, terminé mi maestría, regresé a Colombia, ujú, pensando, bueno, ahora pues ya me gustaría ser historiador, pero ya teniendo un poquito más de entendimiento
de lo que hay que hacer para ser historiador. Ya entendía como, bueno, eventualmente tendré que hacer un doctorado. Ujú, Eh, Me dejaron en mi universidad dar una clasecita, unas clasecitas de historia aquí y allá. ujú, Y también ahí, por suerte, con mi diploma de economista, ujú, volví a conseguir trabajo bueno, que me permitía, pues, vivir, ¿no? ujú, Eh, Ahí trabajé con con el gobierno colombiano. Trabajé sí, en un departamento de acción social de la Presidencia de la República. Eh, y era un trabajo sencillo, no tenía que esforzarme mucho. Y yo lo entendía siempre como un trabajo transicional. Bueno, ujú, mientras, mientras aplico a doctorados. ujú, Como me había gustado mucho mi experiencia en Inglaterra, quería volver a Inglaterra. ujú, Apliqué a universidades y creo que como por dos ciclos de aplicaciones me aceptaban, pero me decían, bueno, estás aceptado, pero no tenemos financiación. Y ujú, y ahí otro profesor a quien al final nunca conocí en persona, pero que por email fue un gran consejero, ujú, me dijo, mira, a mí me encantaría que tú vinieras acá a trabajar conmigo, pero podemos seguir haciendo esto por muchos años, yo aceptándote sin financiación y tú aplazando venir otro año hasta por mucho tiempo. ujú, Así que lo mejor que puedes hacer en mi opinión, es aplicar a Estados Unidos porque allá te pueden aceptar con, con becas. ujú, Y bueno, y yo pensé como, no, pero ¿qué voy a hacer yo allá en Estados Unidos? No quiero. Pero en realidad era la mejor opción. ujú, Eh, y apliqué y me aceptaron en el sur de California, en la Universidad de California en Irvine. ujú, Esto fue en el 2006, 2000, sí, 2006 y en el 2007 me fui para Irvine. O nos fuimos porque pues ya yo estaba casado con Claudia, ujú. teníamos a nuestro hijo, nos fuimos de hecho me fui yo en el 2007, a finales en agosto o septiembre del 2007 y ellos llegaron en el 2008. Ok. Y entonces, con todos estos años que han pasado, ¿ya tienes respuesta a la pregunta de por qué los mejores programas de historia latinoamericana están en Estados Unidos o en Europa? Pues hay un par, pues digamos, la respuesta fácil es por recursos. ¿No? Eh, en, en Estados Unidos y en Europa, en particular Francia e Inglaterra, Ujú, bueno, pues hay universidades que tienen muchos recursos, ¿no? Y que tienen una trayectoria de muchas décadas. Por supuesto, América Latina está llena de universidades muy buenas también. ujú, También hay muchas universidades muy malas en América Latina, así como hay universidades muy malas en Estados Unidos, y en ujú, Inglaterra, y en Europa y en el mundo entero, ¿no? ujú, Eh, pero también yo creo que una de bueno, en particular para mí y mi trayectoria como historiador, eh, una de las razones, diría yo, no porque no es la razón por la cual en Estados Unidos e Inglaterra estén los mejores programas, pero por lo menos sí los programas que más se aproximan a la forma en la que a mí me gusta estudiar la historia de Colombia y de América Latina. ujú, Por la razón por la que creo que ese tipo de programas, los mejores están sobre todo en Estados Unidos, es ujú, porque, porque dentro de América Latina siempre hay algo bueno, que los historiadores y politólogos llaman el nacionalismo metodológico. Y Ah, lo que caray, hace, ¿qué es eso? eh,
lo que hace el nacionalismo metodológico lleva a asumir que los países o los estados-nación son como el, el área geográfica dada, que se debe estudiar como por default, Ujú, sin cuestionarla. Entonces, si uno estudia América Latina, si uno estudia la historia de América Latina en Colombia, uno va a estudiar la historia de América Latina tratando de entender el lugar de Colombia dentro de América Latina. ujú, Si uno la estudia en México, uno va a estudiar, va a estudiarla teniendo como preocupación central la idea de México como nación. Eh, ok. yo creo que estudiarlo en Estados Unidos permite liberarse de eso que incluso en mi libro yo llamo la prisión del nacionalismo metodológico. Ujú, ujú, Entonces, y para mí eso ha sido por una parte muy liberador, pero también por otra parte muy en línea con lo que yo quería hacer y era pensar eh, un lugar de Colombia, una región de Colombia, en particular el norte de Colombia, el Caribe colombiano, no ujú, necesariamente pensarlo como una región dentro de un país que se llama Colombia, sino como un espacio geográfico en un ujú, mundo conectado. ujú, Eh, entonces, mi aproximación al Caribe colombiano llevaba a salirse de esa prisión metodológica del nacionalismo metodológico, ¿no? ujú, Eh, y, y por eso creo que en mi caso particular, estudiar América Latina fuera de América Latina, ujú, eh, porque permite tener conversaciones más globales, ujú, eh, ha sido beneficioso para mí y lo hace, l- ha hecho mi aproximación a la historia y continúa haciéndola muy interesante para mí. Eh, ujú. Ahora, cuando terminas la maestría en historia, ¿cómo contestabas la pregunta de qué hace un historiador? Eh, Cuando terminé la maestría en historia, yo pensaba, bueno, uno da clases y de hecho todavía estaba un poquito equivocado porque creía que lo que uno iba a hacer principalmente era dar clases, pararse al Ujú, frente de un salón y, y dar unas cátedras. ujú, Y sí, eso es muy importante en lo que hago hoy en día como historiador, ujú, pero y a tal punto que muchas veces uno termina gran parte del tiempo que uno invierte está en las clases. ujú, De hecho, sobre todo al principio de la trayectoria como profesor, yo decía que en los primeros 2 años en Cornell yo era una máquina de escribir lectures, porque, porque era, sí, tenía que invertir muchísimo tiempo. Ya hoy con más experiencia tengo que invertir menos tiempo ujú, y puedo dedicar más tiempo ahora a lo que hoy en día entiendo que es y debe ser la principal actividad de un historiador y de un académico en general, que es avanzar en nuestra investigación. ujú, Una investigación que se traduce en artículos y libros. ujú, Bueno, aunque también debo decir que otra de las cosas que he descubierto ahora que hago la transición, digamos, ya creo que ya terminé esta transición de profesor junior, de junior faculty a senior faculty, ¿no? De assistant a associate. Otra ujú, de las cosas que descubrí es que el, el periodo en el que uno es profesor asistente, junior faculty, que bueno, está marcado por cierta incertidumbre porque pues pueden a uno darle o no darle tenure, eh, ujú, pero es un momento pues muy,
pues casi que mágico, porque en realidad uno tiene dos actividades: dar clases y hacer su investigación. Mm, ujú. Todavía no ha llegado esa tercera actividad que hoy en día consume mucho de mi tiempo, y es todo el trabajo administrativo que llega con tener tenure, con hacerse más senior. Ajá, Entonces, hoy en día, aunque para mí es más fácil dar clases, por lo tanto ajá. debo invertir menos tiempo en dar clases, lo cual en teoría libera tiempo para dedicar más a mi investigación. En realidad, pues hay otra gran actividad, las labores administrativas capturan gran parte de ese tiempo que me encantaría poder dedicar a mi investigación. Si lo pudieras poner en porcentajes, ¿qué porcentaje ocupa lo administrativo, la docencia y la investigación? Ahorita contigo. Por suerte estamos en verano, y en verano la carga administrativa baja bastante, pero durante el semestre, básicamente porque ahora soy director de un programa, a veces llega, diría yo que a veces llega al 50% el tiempo dedicado a lo administrativo. Eh, Wow. y bueno, hago esfuerzos conscientes por, por disminuir ese porcentaje, porque es la única forma de continuar avanzando en mi investigación. ¿Y Eh, del otro 50, cuánto dedicas a investigación y cuánto a docencia? Aprox. Diría 30 a investigación, 20 a docencia, Mm. con semanas en las que hay que calificar y Pero qué cosa, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que entonces le dedicas a lo administrativo es impresionante. Debería de ser así como 50% investigación, 20% administrativo y ya el resto docencia. me encantaría si fuera 75% de investigación. Pero bueno, ok. Entonces, dime ahora si el haber estudiado economía, bueno, o sea, ya nos dijiste que con el diploma de economista lograste obtener trabajos que te permitían seguir pensando qué querías hacer y decidir si le ibas a entrar a la historia o no. Te permitía vivir, te permitía tener eh, dinero suficiente para vivir, comer y pensar. Pero a través de los años, ¿la economía ha podido informar tu trabajo como historiador? ¿Te has beneficiado en algo por haber estudiado economía? Sí, en realidad sí, porque, por ejemplo, hay quienes califican mi trabajo, quienes clasifican mi trabajo de historia económica, y en realidad yo no tengo nada en contra de esa clasificación. Yo veo la historia económica, de hecho, como tengo esta conversación mucho con mis estudiantes de doctorado. Ujú, eh, yo entiendo la historia económica como dos cosas diferentes. Una, la historia económica como metodología de hacer historia. Y la ujú, historia económica como metodología, la entiendo como muy basada en números, y hacer econometría, y hacer regresiones, y hacer análisis estadísticos. Eh, yo no hago eso. Yo no hago historia económica como metodología, pero sí la otra forma en la que entiendo la historia económica, y es la historia económica como, como tema de estudio. Mi trabajo tiene mucho que ver, porque yo trabajo, soy un especialista en el Caribe y el mundo atlántico en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del siglo XIX. ujú, Y lo que yo trato de entender es cómo, las, las interconexiones, las conexiones globales a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. De alguna forma, en los términos más sencillos,
yo estudio la globalización, pero no la globalización entendida como esa palabra que apareció en los noventas, creo, y que se la aplicamos al mundo de finales del siglo XX y del siglo XXI. Yo uso la idea de globalización para entender que, que en el siglo XVIII, incluso antes, en el siglo XVII, ya existía algo que se llama la globalización temprana o la Early Modern Globalization. Entonces, Ujú, eso es lo que yo estudio, y para estudiar eso hay que estudiar como los flujos comerciales y incluso flujos migratorios, rutas comerciales, ujú, cómo se viajaba, qué se comercializaba, ¿no? ujú, Qué productos de las Américas se vendían en los mercados de Londres, París, Ámsterdam, eh, ujú, Madrid y Cádiz. Eh, ujú, entonces, eso es un tema económico. A mí me interesa el funcionamiento de la economía mundial y el lugar de una pequeña esquina de las Américas en esos mercados globales. ujú, Entonces, en ese sentido, yo, mi formación como economista sí, hace parte importante de mi trabajo como historiador. ujú. Muy bien. Ya publicaste un libro, ¿correcto? Sí. ¿Te gusta leer tu libro? O sea, una vez que ya lo hiciste y lo publicaste, ¿es algo que relees constantemente? Eh, Sí y no. Entonces y con sí y no quiero decir que primero el no. No lo releo constantemente, pero sí voy a él para, para sacar información constantemente. Ujú, Eh, entonces es como estoy escribiendo, en estos momentos, por ejemplo, estoy escribiendo sobre la provincia colonial de Santa Marta, una provincia en el norte de Colombia hoy en día, ujú, eh, justo al este del río Magdalena, que es el río más grande que atraviesa Colombia. ujú, Eh, y yo sé que en mi libro es, es extraño, pero o bueno, a lo mejor no es extraño porque pues uno en realidad para escribir un libro, en el proceso de publicarlo, releyó todo de pronto hasta 100 veces. Ya se me ha olvidado, pero había momentos en que yo me sabía páginas enteras de memoria. Eh, pero todavía sé como, no, yo sé que ya he escrito algo sobre esto, sé que tengo una referencia a esto en la footnote, no sé dónde, del capítulo tal. Entonces, por eso digo que vuelvo mucho al libro, no ujú, para leerlo, sino para extraer información específica. ujú, Eh, y hubo momentos, justo después de publicarlo, en los que sí volvía mucho al libro para leerlo tanto para extraer porciones, no larguísimas, pero secciones de capítulos para leer en charlas, para leer en conferencias, eh, para leer y reescribir para cosas puntuales que me invitaban a escribir ujú, eh, relacionadas con que el libro acababa de salir. Entonces hubo un momento en que sí, volvía mucho al libro para leerlo. Eh, ujú, pero también como ejercicio, digamos como que una tercera forma en la que vuelvo no solo al libro, sino como a mis escritos, es como ejercicio de escritura, eh, pues pues yo escribo y trabajo principalmente en inglés. ujú. Eh, pero yo aprendí inglés a los, yo creo que yo aprendí inglés realmente en mi maestría. Ajá. Yo aprendí inglés como a los 23, 25 años por ahí. Ujú, Porque en mi colegio, o sea, había clases de inglés y en la universidad leíamos en inglés ujú. y cuando me fui a hacer mi maestría yo creía que yo hablaba inglés, pero cuando entré al salón de clases me di cuenta que tocaba aprender. Entonces, entonces, entonces
como el inglés no es mi lengua materna, entonces escribir en inglés siempre ha sido como como un reto al que le he dado la bienvenida y me gusta el reto y lo acepto. Eh, Ujú, pero, pero a veces me sirve en mi proceso de escribir, me sirve leer lo que ya he escrito ujú, eh, como para volver para que fluya nuevamente. ujú, Es ujú. como quizás uno de, bueno, los escritores siempre tienen diferentes trucos para hacer que fluya la escritura y leerme a mí mismo me ayuda como a de pronto a calentar la parte del cerebro que me ayuda a escribir. ¿Has pensado alguna vez en escribir una novela histórica? Eh, pues sí, pero no me siento capaz o todavía no me siento capaz. ¿Por qué? Eh, porque no lo sé, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero de hecho de esto yo también hablo con mis estudiantes y colegas y lo expreso pues abiertamente y es que yo pienso que y- yo soy un novelista frustrado. Pues a mí me encantaría escribir novelas, pero Ujú, y experimento en mi escritura académica. Me gusta experimentar con diferentes formas de escribir. ujú, eh, me gusta pensar en, en personajes y en intentar desarrollar sujetos históricos como personajes, pero es difícil, es difícil. Yo siento que yo no tengo, digamos, aún la, la práctica en cuanto a escribir desarrollando. eh, Cuando uno escribe historia, uno no tiene que meterse con sé, tal vez las contradicciones internas de las que tienen, que todas las personas tenemos, y yo creo que eso es lo que hacen las novelas, en realidad, ujú. como, como le presentan al lector el mundo intelectual o el mundo Interno. intelectual intelectual y emocional Ujú, de los personajes. Y, ujú, y yo, y yo creo que los historiadores no hacemos eso. Bueno, a veces sí presentamos el mundo intelectual, pero y tiene que ver con la naturaleza del archivo, yo creo. ujú, El archivo son documentos muy, de alguna forma muy burocráticos sobre cómo funciona un imperio y qué hace un gobernador y las cartas del gobernador a su jefe y de las cartas de un gobernador a su subalterno. Entonces, estos mundos más personales, más internos, son difíciles de ver en el archivo. Entonces, ujú, siento que no tengo como esa experiencia. En realidad me gustaría. En ujú. realidad me gustaría y como te digo, a alumnos les digo que yo soy un novelista frustrado. Eh, y me encanta leer novelas, no solo novelas históricas, pero me encanta leer novelas porque siento que leer novelas pues me ayuda a ser mejor escritor. Ujú. Entonces Y eso digamos que viene en un futuro. No sabemos qué tan lejano. ojalá, exacto, sí, digamos, ¿Y lo harías en español o en inglés? Es extraño, pero creo que ya me tocaría hacerlo en inglés. Es realmente muy extraño porque esto esto es un poco extraño, la verdad. De hecho, uno de mis historiadores favoritos, Michel Roth-Trujillo, escribió un libro que se llama Silence in the Past, que es un libro sobre la imposibilidad que tienen o tenían los historiadores de entender la revolución Haití como un proceso realmente revolucionario de importancia global. Eh, Ujú, y en ese libro, en el prólogo, él termina con una frase que me encanta. Él se refiere al
al, al placer, algo así como el placer casi masoquista de escribir en un segundo idioma, en tu second language. Ujú. Y, y a mí a mí me encanta esa frase y es cierto, yo disfruto como El placer masoquista. el dolor de la escritura. Ajá. Eh, pero disfruto el proceso porque hay muchos, pues muchos colegas y muchos escritores también dicen, hay una frase que más o menos dice algo así no, a mí me encanta, a mí me gusta mucho lo que ya escribí, pero no me gusta el proceso de escribirlo. Pero a mí también me gusta el proceso duro y pues a veces doloroso de escribirlo. Pero Ujú. bueno, en todo caso me pasa con mis escritos y esto ya es una cosa, es algo recurrente. Cuando de acuerdo a las correcciones que me hacen los editores a mis escritos en inglés y a las correcciones que me hacen los editores a mis escritos en español, Ujú. pues al parecer ya escribo mejor en inglés que en español. Ya sé, ¡Oh, wow! porque sí, en mis escritos en español, sí, hay unas cosas mejor dicho, me hacen más line edits en español que en inglés, ¿no? Y realmente es extraño porque pues yo, pues es extraño es extraño, pero es al mismo tiempo natural, porque pues toda mi vida profesional Ujú. en realidad ha La has sido hecho en en inglés. inglés. Ujú. Entonces, pero es un mundo un poco extraño porque hablo inglés con un acento tremendo que puede llevar a muchos a concluir que no hablo inglés bien. Eh, Pero bueno, eso no me molesta, eso es problema de ellos. Pero, Ujú. pero escribo en inglés, es mi idioma de trabajo, ¿no? Trabajo, sí. Pero en español escribo menos en español que en inglés. Entonces, por eso es un poco natural, un poco obvio que pues Ujú. escriba mejor en inglés que en español. Ujú. Pero va un poco en contra de lo que soy, ¿no? De cómo me defino a mí mismo. No escribir en español como siento que debería escribir en español. Ujú. Y entonces es un poco extraño. Por ejemplo, el proceso de traducir mi libro fue interesantísimo porque trabajé con una traductora y era muy interesante ver cómo en ciertas frases yo como, wow, nunca se me hubiera ocurrido ponerlo de esta forma. Me haces pensar, ¿cuál era este término? El nacionalismo metodológico, Sí, que de alguna manera tiene que ver con esto de por qué eres de Colombia y por qué hiciste la carrera de economía, no sé, porque creciste en Colombia, parecería como que entonces tu trabajo tendría que ser en español, pero el haberte salido y el haber estudiado en inglés y el haber hecho el posgrado en otros en países de habla inglesa y el haber hecho tu carrera, pues te permite también cambiar ese modelo de, pues es que ahora escribes mejor en inglés. sí, sí. Sí, es cierto. Y bueno, también es un proceso que pasa sin que uno tenga tiempo para ponerse a pensar mucho en el tema, porque, bueno, porque cuando uno está haciendo el doctorado tiene una fecha en la que tiene que terminar y hay que hacerlo. Entonces, bueno, No y planeaste estar así ahorita. exacto, exacto. Ujú. Eh, de hecho, en los momentos de planeación, pues el plan era volver a Colombia o volver a América Latina durante todo el periodo haciendo el doctorado. Eh, en ¿Y qué realidad, cambió? eh, pues fueron pues soluciones prácticas, digamos, o realidades, realidades laborales. Eh, Digamos, hoy en día muchos de mis colegas tienen
dudas en cuanto a recibir, aceptar estudiantes o no, porque las perspectivas laborales para una persona con un doctorado en historia no son las mejores, ¿no? Ujú. Eh, en el 2012, cuando yo terminé mi doctorado, existía algo similar, pero habían más opciones de alguna forma. Pero Dices en Colombia. no, acá en Estados Unidos. Ah, Entonces, era difícil conseguir trabajo en Estados Unidos. ya. Y hoy en día es más difícil conseguir trabajo en Estados Unidos como con un doctorado en historia. Ujú, Pero en realidad es aún más difícil conseguir un trabajo como historiador en Colombia, en América Latina. Es como, ujú, eh, y entonces es algo son conversaciones difíciles que tenemos que tengo con mis estudiantes, que tenemos mis colegas y yo con nuestros estudiantes, porque es ok, por qué quieres ser historiador? ¿Quieres ser historiador aún en las condiciones actuales del mercado laboral que llevan a que la posibilidad de tener el trabajo como profesor al que aspiras, al que en su momento aspiramos nosotros, es complicado? Eh, ujú, entonces eso es una realidad actual. De alguna forma esa era un poco parecida a la realidad en el 2012, pero con todo y eso había un proceso muy claro para aplicar digamos, a los pocos trabajos que habían disponibles en Estados Unidos, pero había un proceso muy claro. ujú, En Colombia y en América Latina no había claridad para nada. ujú, Hoy en día yo veo que sí hay como convocatorias públicas establecidas, con cronogramas establecidos. ujú, No son muchas, no hay muchos trabajos, pero en el 2012 no, simplemente no lo había. Y yo hablaba con gente y me decía, no, de pronto un postdoc acá en México. Sí, no, he oído que en la UNAM hay postdocs. No, que un postdoc de pronto en Chile. eh, y habían muchos de prontos. ujú, Y bueno, yo mandaba mi información, decía, bueno, sí, sí, saben algo más, ujú, pero al mismo tiempo, con el proceso tan claramente establecido que había acá, yo iba aplicando a trabajos acá. ujú. Y, y Se bueno, fue resolviendo más fácil en Estados sí, Unidos sí, que... sí, sí, fue un proceso realmente en últimas, un proceso muy, muy rápido, un proceso, yo ni siquiera había terminado mi dissertation y ya Cornell me había hecho la oferta, fue un proceso extrañísimo, varios de mis profesores no lo podían creer, Ay, caray, ¿por qué? porque, no sé, de pronto no creían en mí. Pues a ellos porque la Universidad de California en Irvine, pues no es Ivy League, no es lo más prestigioso, no es, eh, a, eh, a mí, en mi proceso en particular, pues, me gustó mucho, bueno, por supuesto porque conseguí trabajo, pero además porque pues fue un momento para mí, mi conclusión fue como, bueno, pues en realidad lo que importa es la calidad del trabajo, Ujú, no el nombre de tu universidad. ujú, Pero también fue un proceso muy raro porque, bueno, porque yo no sabía cómo funcionaba, ¿no? Y porque yo estaba escribiendo mi dissertation, tenía un par de capítulos escritos, pero un par de capítulos son menos de media dissertation. Con un par de capítulos, pues Cornell me dijo, ok, te queremos entrevistar. Y me fue bien en la entrevista telefónica y me dijeron, bueno, pero mándanos algo más. Y yo como, uy, ¿y ahora cómo? ¿Qué hago ahora? Sí, esto es lo que tengo, pero... ajá. También fue un proceso muy interesante en el que, bueno, me forzaron a escribir buenos drafts de capítulos, unos borradores leíbles en un tiempo récord, porque claro, hoy en día lo entiendo perfectamente. Si yo estoy en un comité, en un search committee y leo un capítulo que me fascina, Ujú. le voy a decir a la persona que escribió ese capítulo, me encantó tu capítulo, mándame otro porque estamos considerando seriamente. Y si me manda ese otro y me encanta, le voy a decir, ¿sabes qué? Mándame todo lo que tengas escrito. Ajá.
Entonces, cuando te ofrecen el trabajo, ¿qué tenías, pues, qué habían leído de tu dissertation? Habían leído 2 capítulos, no, cuando habían leído 4 capítulos ¿De cuántos? de 5. Ok. Pero de esos 4, dos estaban terminados. Yo estaba listo para mandar esos capítulos. Por lo general uno manda un capítulo con el paquete inicial de aplicación. Entonces yo Mm, tenía mi capítulo muy bien pulido. Lo mandé. ujú, Tenía otro capítulo ya terminado y pulido. Yo estaba satisfecho con él. Cuando me dijeron, mándanos otro, yo dije, aquí está. ujú. 5 minutos después lo mandé. Y hasta ahí, yo iba ahí, 2 capítulos. Y tenía de otros 2 capítulos, tenía unos borradores en no muy buen estado. Ajá. Pero bueno, pues manda más. Y eso fue el momento en que, uy, ¿cómo hago? Creo que fue una situación de esas en las que le mandan a uno un email el miércoles en la noche o al final del día y entonces uno dice, ok, vamos a prolongar esto hasta el lunes. Y así como Para uno. acabar de pulir lo más posible. Exacto, exacto, como bueno, no, si llega el miércoles en la noche, entonces ellos pueden asumir que de pronto uno no lo vio el miércoles, sino que lo vio el jueves, y después si estaba ocupado el jueves, no pudo escribir el jueves, y bueno, y llegó el fin de semana y ya, creo que Bueno, esa fue la funcionó. situación. Sí, 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 funcionó. Antes de pasar al no, tengo una última pregunta sobre los libros. Cuando escribes o cuando escribiste el primer libro, ¿quién era tu público? Y te lo pregunto porque es muy común que en la academia los libros que se publican solo los lee un porcentaje así pequeñito, pequeñito de la población. Acá, o sea, gente en la misma academia. Y me llamó la atención que el último libro de Judith Butler justo decidiera conseguir una editorial que no fuera de las editoriales clásicas académicas, porque quería que su libro lo leyera más gente. Entonces, quiero saber cuál es tu proceso y qué pensaste con tu primer libro y qué piensas con los demás, los que vienen en camino. Ok. Eh, pues yo creo, primero yo creo que es muy importante que los historiadores cada vez hagamos más esfuerzos por escribir para una audiencia que vaya más allá de nuestro grupo académico. Ujú, Lo creo porque creo que es muy importante en el mundo actual en el que vivimos, porque ujú, básicamente porque hay muchos no sé, políticos y también supongo que influencers, ¿no? Como hay muchas personas con audiencias más grandes que están usando la historia y tergiversando la historia. ujú, Entonces, yo creo que los historiadores eh, debemos cada vez más, debemos encontrar formas de mostrarle al gran público que, que, que no cualquier persona es historiador. Es como, supongo que nadie me va a decir a mí que yo puedo ir y construir un puente. Eh, ujú, y, y pues, bueno, yo también tengo mis dotes como albañil, pero nadie debería seguir mis instrucciones nadie debería aprender a construir un puente del video que yo pueda llegar a poner en YouTube. Y ujú, yo creo que eso está pasando con la historia. Hay gente que no es historiador que le puede gustar leer o puede ujú, tener opiniones sobre procesos históricos, pero pues eso no los hace pues historiadores, ni los ujú, hace expertos en, en la historia de un proceso específico, de un lugar específico, de un momento, de un periodo específico. ujú, Por eso creo que es como de alguna forma, una responsabilidad de los historiadores. Eh, ujú, ahora, también hay tal vez
momentos específicos en la carrera de uno como historiador. Eh, yo creo que y en mi caso, mi primer libro fue escrito, por supuesto, para una audiencia académica. Pero Ujú, incluso dentro de esa idea de la audiencia académica era importante para mí pensar como, ok, pero ¿quién es la audiencia académica? Porque ¿qué, qué argumento o qué lección o incluso moraleja debe dejar mi libro para esa audiencia, para esa audiencia académica a la que va dirigida? ujú, O en otras palabras, ¿cuál es esa audiencia académica a la que mi libro va dirigido? Porque es mi libro, hay una forma de entender mi primer libro que se llama Un territorio acuoso en su versión en español, An Aqueous Territory en su versión en inglés. Y una forma de entenderlo es como, ah, bueno, esto es un libro de historia de América Latina colonial. Y bueno, sí, lo es. Un historiador de América Latina colonial se lo lee y va a encontrar muchas resonancias. Eh, ujú, pero al mismo tiempo también es un libro que en mi concepto se deben leer los historiadores de los historiadores del Imperio Británico y los historiadores de Estados Unidos en los primeros 30 décadas de vida independiente de Estados Unidos. ujú, Porque mi libro lo que está mostrando mi libro no es una historia de Colombia ni del Caribe colombiano, sino una historia de las conexiones transimperiales, de cómo, un poco de cómo funcionaban las movilidades y las rutas comerciales en el Caribe y el mundo atlántico a finales del siglo XVIII. ujú, Y sí, y hay unas narrativas todavía muy poderosas dentro de la forma en la que se entiende la historia de los imperios atlánticos en el siglo XVIII. Básicamente, básicamente lleva o pone al Imperio Español como en un lugar secundario, porque los importantes eran el Imperio Británico, tal vez el Imperio Francés, pero en el Imperio Español no era un imperio activamente comercial. Y hay unas narrativas ahí que marginalizan al Imperio Español y por lo tanto a todos los habitantes del Imperio Español. De alguna ujú, forma los presentan como aislados, desconectados. Entonces yo aquí estoy mostrando como, no, pues esto es el Caribe es un lugar de interacciones transimperiales, de flujos de información, de gente, de bienes, de ujú, mercancías. ujú, Eh, y yo creo que eso es importante, que para combatir esas ficciones históricas. Porque ujú, en la historia del mundo atlántico se habla a veces de un Atlántico norte dominado por los británicos que es muy dinámico, muy comercialmente activo. Y el corolario de esa narrativa es que el Atlántico sur, digamos, dominado por Portugal y por España, es lo contrario, no es ujú, dinámico, ¿no? Y eso es y eso es una ficción histórica. Esto ujú, es un mundo realmente conectado en el que personas que nominalmente son sujetos españoles, sujetos británicos, sujetos franceses, están en constante contacto, ujú, comunicación. eh, entonces yo creo que eso es importante, pero también hay momentos, también hay probablemente tal vez gatekeepers o momentos claros en los que uno tiene que definir su libro en los que los libros se reciben una categorización, como este libro es historia de América Latina, este libro es historia del Caribe, este libro es historia global. Yo ujú, recuerdo en una conversación con mi editora, yo le dije, no, pero pongamos también que es historia global, ujú, para hacer ese gesto a, a, a a ampliar la audiencia académica. Siendo ujú, un libro que iba destinado a una audiencia académica, también era importante para mí ampliar esa audiencia académica. ujú, Y,
y a lo largo de los años he recibido, bueno, por supuesto, digamos, el gremio de historiadores de América Latina conocen el libro, algunos lo han leído en detalle, algunos lo han leído por encima, pero conocen el libro y conocen los argumentos. Pero también he recibido como emails y comunicaciones de personas o invitaciones a ser parte de un panel de personas que no son historiadores de América Latina, como no, Mm, hago historia del mundo Índico, del Océano Índico, pero me gustó mucho tu aproximación al Mar Caribe y a la importancia de ver el mar como lugar donde, donde hay acción, ujú, donde sucede la historia. Eh, ujú, y he recibido como varias señales de que el libro le ha ayudado a personas que no tienen nada que ver con América Latina, que no estudian América Latina, que no estudian el Caribe, pero sin embargo han encontrado en el libro como, como cosas o una metodología o una aproximación a la historia y a las costas y al mar y a las islas que les ha sido útiles para pensar en su trabajo que tiene que ver con el Pacífico Norte o con el Océano ujú, Índico, o con diferentes lugares así acuosos, como los llaman. ujú, ujú. Muy bien, muy interesante. Tuto, vamos a pasar al momento del no, porque además ya me acordé que tengo que ir por mi hija en 12 minutos. Entonces, vamos a pasar a ese momento de tu vida en el que decidiste que decir que no era mucho mejor opción. ¿Qué fue? Bueno, y ese momento también tiene que ver con ser historiador y con mi vida profesional. Y el momento específico fue un momento creo que hace unos 5 años, en el que, bueno, como parte de ser historiador y de ser académico, siempre estamos aplicando a becas, a fellowships y, y le dije que no a una fellowship que me salió y con la que estaba muy entusiasmado. Y bueno, y le pido disculpas a ellos por haberles dicho que no. Una fellowship en un lugar al cual apliqué porque estaba seguro que iba a tener conversaciones muy interesantes allá en esta idea mía de hago historia de América Latina y hago historia de Colombia, pero en realidad hago historia global, hago una historia en la que posiciono a Colombia dentro de un mundo. Y hay Ujú, un centro para la historia global, Center for Global History en Múnich. ujú, Y apliqué porque consideraba que iba a tener como conversaciones muy interesantes sobre cómo se hace historia global desde un lugar específico, como ujú, combinar lo local con lo global. Eh, y me dieron la fellowship y quería irme, pero bueno, también tengo también tengo una familia, también en las familias tenemos rollos, ¿no? Y hay momentos en la vida familiar que hacen que sea más o menos posible aceptar una fellowship. ujú, Y en ese momento particular, eh, eh, estaba pasando por un momento que pensaba como, no puedo, no puedo simplemente irme, me voy 3 meses a Múnich. Y, pero fue un dilema porque en mi mente, de hecho, me acuerdo de hecho, el texto que escribió tu hermano, para tu hermano al parecer era fácil decir no y era más difícil decir sí. Para mí es fácil decir sí y es más difícil decir no. Yo pensaba como, bueno, no, si a uno le dan una fellowship, uno la acepta, uno no puede decir que no. ujú, Pero bueno, después de mucha reflexión, simplemente decidí, no, lo mejor en este momento y bueno, y en cierta forma muy a mi pesar, pero también muy necesariamente, pues tengo que decir que no. Y por supuesto pensaba, no, pero esto va a ser malo para mi carrera, no sé qué, pero fue un momento de pensar en que pues uno puede tener como una gran pasión por su trabajo, uno puede bueno, ser lo que algunos llaman ser un workaholic, trabajar muchísimo y estar muy, muy, muy,
muy metido y ser muy apasionado con su trabajo, pero pues uno también tiene, pues la vida no es solo el trabajo, hay diferentes facetas de la vida. Y en ese momento de mi vida era, fue importante poder pensar más allá de lo que yo sentía que era mi obligación profesional del momento y pensar más en lo que concluí que era lo más importante en términos personales y dije que no y bueno, y al final no pasó nada. Fue un momento también fue importante darme cuenta que sí, que por diversas razones uno a veces pues dice que no y ya. Eh, Ujú. fue de hecho una buena decisión decir que no. Dejé de tener unas conversaciones que sé que hubieran sido muy interesantes, pero algo mejor salió de haber dicho que no en ese momento. Entonces no te arrepientes de haber dicho que no. No, no, Y no. además mucho con cómo describes la manera en la que haces historia, pues es lo mismo con esto, es tu trabajo como historiador está siempre cruzado por miles de interacciones fuera de tu vida en la academia y entre ellas está la vida familiar, ¿no? No la puedes dividir. Estas decisiones las tomas con todo lo que se entrecruza en tu vida de historiador. Sí, exacto. Es como en no sé si es algo particular de la academia en Estados Unidos, de pronto sea algo de la academia en general de la extraña coincidencia en la academia, es una extraña coincidencia en la que la pasión y el deber de alguna forma se juntan. Porque yo a veces pienso eh, bueno, es común ver a muchas personas quejándose de su trabajo, como decir que hasta odian su trabajo, pero pues les toca tenerlo. Entonces, claro, si una persona define su trabajo como "Oh, no me gusta, lo odio", pues claro que esa persona va a tener, va a establecer eh, delimitaciones muy claras, porque pues no va a Ujú, querer llegar a su casa a hablar de su trabajo. Pero en la academia, si uno está como muy metido en su trabajo y lo apasiona su trabajo y de alguna forma ama su trabajo, entonces se puede correr el riesgo de eliminar completamente esas delimitaciones y creo que esas separaciones también son importantes. Pues ujú, no, no es pues, pues por supuesto que no es divertido para los hijos de uno, para la esposa de uno, y uno simplemente es tan apasionado de su trabajo que siempre está trabajando y cuando no está trabajando también está hablando de su trabajo y es como, bueno, es un proceso importante aprender a desvincular las cosas y a ujú, tener diferentes esferas. Sí, la vida no es solo el trabajo, así como la vida no es solo la familia, es importante la realización profesional, pues, pero también es ujú. importante, pues, muchos otros aspectos de la vida. Bueno, y antes de acabar, una notita sobre mi hermano. No era que fuera más fácil para él decir que no, era que percibía como que es muy común que digamos que no para protegernos, pero para él era muy divertido lanzarse al, ¿y si digo que sí? Ujú. Entonces él era así como justo en la familia el que yo creo que esa barrera que tenemos para definir quiénes somos la tenía como más extendida, porque se la pasaba, se le hacía algo muy divertido, explorar ese mundo que está más allá de la barrera que pusiste al decir que no y esto es mío, ¿no? En fin, Tuto, palabras finales. Antes de que nos vayamos tú y yo, ¿qué más Eh, quieres decir en este espacio? No, pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, y también termino con eso que dijiste de tu hermano, porque a mí la verdad también me encanta el tema de los escenarios. Ujú, Y me encanta de hecho, y de hecho lo uso en mi trabajo, de hecho en mi proyecto actual es la idea de un futuro que hubiera podido ser es importante en mi trabajo actual. ujú, Y, y también, y también me gusta la idea
no solo y si digo que sí, sino también y si digo que no, eh, como quizás incluso como aproximación a la vida, no es que antes de hacer cualquier acción me pregunte y si digo que sí o y si digo que no, no, no me pregunto y si me cepillo los dientes hoy o y si no me los cepillo, pero con muchas cosas me gusta hacer pues el ejercicio de preguntarme pues, Sí. qué pasa si sí y qué pasa si no. Ujú. Eh, no de forma que me paralice y entonces no hago nada porque me quedo pensando si sí o si no. Eh, pero como ejercicio para ser consciente de que hay alternativas. Sí. Muy bien. Bueno, pues terminamos con que te recuerde que me mandes fotos que tengan que ver con esta conversación. Mándame, por supuesto, la foto de tu libro, em, de los proyectos que estés realizando, cualquier cosa que te sientas a gusto compartiendo con el público, mándamelo y lo agrego al final de este video. Y bueno, pues fue un placer platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber dicho que sí. Y me voy corriendo por Maya. Bueno, corre. Saludos a Maya. Gracias. Bye, Tuto. Muchas gracias. Chao.